donde el Señor nos permite un día más de vida para adorarle y glorificar su nombre y estar en su casa de oración gozoso. Amén. Amén. La verdad que siempre debemos recordar el salmo de David cuando dice que se alegró cuando dijeron a la casa del Señor vamos. Ese debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestra alegría, debe ser nuestra satisfacción, poder estar alegre y contento cuando vamos a la casa del Señor. Amén. Amén. Y como hemos venido tratando el tema de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento, hemos venido dando un panorama general de cada libro, pues hoy nos compete la carta o la epístola a los Gálatas del apóstol Pablo, y veremos si el apóstol Pablo sí la escribió o no. Entonces, como siempre, estaremos dividiendo en dos partes. La primera parte la haremos histórica, y ya la segunda parte, que compete al segundo domingo o al próximo, la haremos respecto al mensaje bíblico de la carta. Hoy estaremos viendo en qué año se escribió, cuál fue su trasfondo, cuál es el tema de la carta, quién la escribió, cuáles son las evidencias de que Pablo escribió esta carta, evidencias externas e internas. Cuando hablo de evidencias externas, me refiero a las personas cercanas del primer siglo que confirmaban que Pablo escribió esta carta, y personas, hombres de Dios, que pertenecieron al primer siglo, y personas que fueron discípulos directos de los apóstoles, que confirman que Pablo escribió esta carta. Y cuando hablo de evidencias internas, me refiero a la misma evidencia de la misma carta que la misma carta nos provee, donde Pablo se presenta a él como apóstol, escribiendo a los Gálatas. Eso también lo estaremos viendo en el día de hoy. Y también estaremos viendo un panorama general de una situación parecida a la que Pablo estaba viviendo cuando escribió esta carta, la razón de por qué la escribió, y nos vamos a ir al siglo XVI con la Reforma Protestante, y nos daremos cuenta que exactamente en otro contexto, pero es exactamente lo que estaba pasando en el siglo XVI, y vamos a ver por qué la carta de Gálatas era la carta favorita de Lutero. Lutero llegó a llamar la carta de Gálatas mi Catalina. Catalina era su esposa, Catalina de Bombora. Y él llegó a llamar la carta a los Gálatas, Lutero decía mi Cata, porque era su carta favorita en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, sin más, vamos a ver una introducción de lo que vamos a dar hoy. Los que tienen apuntes, agarren sus lapiceros, esferos, bolígrafos, y si voy rápido, pues me detienen. Si quieren escribir algo, repítalo, hermano, y yo lo repito con todo el amor. Amén. Entonces, vamos a una pequeña introducción. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado agradar a Dios a través de sus propias obras. Es parte de nuestra naturaleza. La gente quiere poder decir que su destino depende de alguna acción propia, de algo bueno que haya hecho. Y así el hombre ha creado todo tipo de religiones falsas para proporcionar un sistema de creencias a través del cual puede obtener la reconciliación con Dios a través de esas obras. Podría ser la persona que se cree que se salvará porque en general es una buena persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? Fulano es una buena persona, fulanito es una buena persona. Fulano es tan bueno que merece el cielo. Sí. Eso lo decimos, ¿cierto? Entonces podría ser esa persona que creemos o cree que se salvará porque es una buena persona. Podría ser el católico romano que cree que la gracia de Dios coopera con sus propias buenas obras para asegurar la justificación. Podría ser el musulmán devoto que piensa que sus buenas obras logran la mayor parte de lo que se necesita para llegar al cielo y la misericordia de Dios hace el resto. O podría ser la persona que piensa que debe ser bautizada para poder ser salva. Cualquiera que sea la situación, todas estas formas de pensar tienen lo mismo en común. Hacemos algo, Dios hace algo. Eso es lo que creen estas creencias.
Yo hago algo y Dios hace algo. Yo hago una parte y Dios hace otra. Es como que yo tengo que ayudar a Dios. Y presumiblemente, al final ambos nos llevamos el crédito, porque si es por lo que yo haga, el crédito final no se lo lleva Dios, me lo llevo yo. O sea, yo hago algo y Dios termina, pero quien empezó fui yo, entonces el crédito me lo llevo al final, me lo llevo yo y no Dios. Entonces, esa es exactamente la creencia, esta creencia falsa, a la que Pablo responde en la carta de los Gálatas. Los falsos maestros en las ciudades de Galicia estaban pervirtiendo el evangelio al agregar requisitos para la salvación, concretamente la circuncisión. Y Pablo, con gran pasión y celo, exhorta a los Gálatas a reconocer esta enseñanza como falsa. Entonces, vamos a ver en Gálatas realmente cómo Pablo comienza a atacar esto, por qué lo ataca, cuál es el tema principal de este texto. Ahora bien, hay que tener presente que los Gálatas no negaban a Cristo. Los judíos, a los que Pablo le escribe, no negaban a Cristo. Ellos aceptaban a Cristo como el Mesías. Ellos lo que decían que eso no era suficiente. Y que había que circuncidarse, que había que cumplir la ley, que había que hacer los ritos, que había que hacer esto y aquello. Pero ellos no negaban a Cristo. Ellos no negaban que Cristo era el Mesías. Pero no era suficiente para ellos. Había que hacer algo más. Había que hacer algo más para poder ser salvo. Ayudar a Dios. Había que ayudar a Dios para poder ser salvo. Entonces aquí entran entonces los ritos, la circuncisión y ese pleito infinito entre gentiles y judíos del primer siglo. Entonces a esto es que Pablo realmente habla en contra de estas falsas enseñanzas que hoy en día la tenemos. No crean que eso fue en el primer siglo. Hoy en día tenemos exactamente las mismas enseñanzas. Y dentro del grupo evangélico, dentro de la casta evangélica, eso ha tomado un auge increíble. Nosotros como evangélicos exactamente creemos exactamente estos mismos. Simplemente que no nos llamamos judaizantes, nos llamamos cristianos. Pero exactamente estamos haciendo lo mismo muchos de nosotros. Pensamos que la salvación depende de mí y no de Dios. Yo soy que decido si quiero ser salvo o no. Yo soy que acepto el Señor. Yo soy el que lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Déjame darte un dato. Tú no tienes que aceptar al Señor como Salvador ni el Señor, porque Él ya lo es. Y es tu Señor y es tu Salvador, aunque sea o no sea cristiano. Aunque seas o no seas cristiano, Él es tu Señor. Porque ¿qué se desprende de la mano de Dios? ¿Qué Dios no gobierna? Él es tu Señor. Todo está sobre Seas o no seas cristiano, Él es tu Señor. Yo no tengo que aceptarlo como Señor, ya Él es mi Señor. Porque si digo lo acepto como mi Señor, entonces estoy presuponiendo que Dios no gobierna mi vida. Independientemente tú seas cristiano o no seas cristiano, todo lo que tú haces glorifica al Señor. En cierta forma, porque todo obra de acuerdo al plan que ya Dios predeterminó. Y Dios usa todo eso para su propia gloria. Entonces, y eso ha tomado un auge enorme en el contexto evangélico también. Esto que Pablo a los Gálatas le reprende, nosotros lo hemos abrazado muchas veces. Entonces, para seguir, vamos a ver fecha, realmente la paternidad, si fue Pablo que le escribió. Vamos a ver la fecha. En cuanto a la fecha y en cuanto a la ciudad de Galicia, no voy a ahondar mucho porque hay diferentes propuestas, diferentes creencias respecto tanto a la fecha y tanto a la ciudad. Porque cuando se hablaba de los Gálatas, si se refería a la zona norte, era geográficamente, pero políticamente, cuando decía Gálatas, era al sur. Entonces, no quiero ahondar mucho, sino quiero presentar el problema que había. ¿Y por qué Pablo escribió esto? Porque si nos podemos ahondar en lo histórico, se nos van a ir 4 domingos en esto. Porque hay muchas posturas respecto a la fecha y respecto a la ciudad. Y para la ciudad tendríamos que remontarnos al siglo III antes de Cristo, al 238 me parece, antes de Cristo, y venir recorriendo todo esto hasta llegar al Nuevo Testamento.
Entonces yo me voy a enfocar únicamente en la ciudad, en estos judíos y en el problema. Amén. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como cristianos? Dice McDonald en su comentario que la epístola a los Gálatas cumple un papel crucial en el cristianismo primitivo, aunque a menudo es considerada como un primer borrador de Romanos, porque abarca el evangelio de la gracia, Abraham, la ley, etcétera, etcétera, de modo similar. Si leemos Gálatas y leemos Romanos, nos daremos cuenta que los temas son muy similares. Por eso dice McDonald que es como si fuese un primer borrador de Romanos, porque abraza exactamente los mismos temas. Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar el cristianismo de llegar a ser solo una secta mesiánica de un judaísmo legalista. No se sabe cómo reaccionaron los gálatas mismos, pero el evangelio de la gracia, aparte de las obras de la ley, sí triunfó, y el cristianismo prosiguió su camino para llegar a ser una fe universal. A pesar de que no sabemos cómo reaccionaron los gálatas a esta carta, sí podemos saber que sí, el evangelio de la gracia sí triunfó porque siguió su camino, este evangelio verdadero. Y vamos a ver después el próximo sábado cuando Pablo le llama anatema, el próximo domingo, perdón, cuando Pablo le llama anatema a aquel que venga con otro evangelio. El domingo próximo ya nos vamos a enfocar en el mensaje mismo de la carta. Hoy nos vamos a enfocar en el problema, en lo histórico. Y el próximo domingo nos enfocamos en el mensaje propio de la carta a los Gálatas. Entonces vamos con la paternidad. Si fue Pablo o no fue Pablo que escribió la carta a los Gálatas. Esta carta nunca ha sido seriamente puesta en duda. Y de evidencia externa, como dije al principio, evidencia externa son personas que vivieron próximo a ese tiempo, o incluso personas que vivieron en el primer siglo, que fueron directamente discípulos de algunos apóstoles, como es el caso de Policarpo, como es el caso de Ignacio y entre otros. Y ellos aseguraban que esta carta la escribió Pablo, tanto como Policarpo, Ignacio, Justino Mártir, Orígenes, Ireneo de León, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Ellos afirmaban que esta carta la escribió Pablo. Esa es la evidencia externa. Y también tenemos otras evidencias más externas. Y la evidencia interna, la que la misma carta nos explica, de su paternidad paulina, comienza con las referencias personales en Gálatas 1.1. Y leemos Gálatas 1.1. Comienza Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él mismo se presenta como el autor, como el escritor. Pero no obstante ahí, también en Gálatas 5.2 dice: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y no solamente ahí, también Pablo, creo que en el versículo 11 del capítulo 6, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, Pablo se identifica como el escritor de esta carta. Tanto las evidencias externas como las evidencias internas aseguran que Pablo escribió esta carta. Y no hay duda sobre eso. Incluso los liberales no tienen duda sobre esto. Surgen personas que dicen que no, etcétera, etcétera, y toman un contexto rarísimo, pero más de un 90%, por así decirlo, un 90% o más, afirman que esta carta es de Pablo. Y no se pone en duda respecto a esta información. Respecto a la fecha, hay diferentes posturas. Muchos dicen que fue antes del concilio de Jerusalén, que lo encontramos en Hechos 15, el pleito entre judíos y gentiles, que hubo que hacer un concilio obligatoriamente para definir algunas cosas. Muchos dicen que fue antes de ese concilio se resurgió o tuvo o se dio en el año 49 después de Cristo. Algunos dicen que la carta a los Gálatas fue antes de ese concilio, o sea, en el 48. ¿Por qué lo dicen? Por el auge
de la circuncisión que todavía estaba muy latente, que los judíos decían tienen que circuncidarse, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. O sea, ese auge para muchos es suficiente para decir que fue antes del Concilio de Jerusalén. Por el Concilio de Jerusalén vemos que los apóstoles, los grandes líderes, incluyendo a Santiago o a Jacobo, el hermano de Jesús, él dice lo que los gentiles deben hacer y lo que no deben hacer. Sin embargo, otros dicen que fue en el año del 50 al 53, por diferentes informaciones que se tiene del contexto, que si Pablo en el segundo viaje de Pablo, en el primero, o si visitó aquella ciudad, o sea, y por eso dije que no quiero ahondar en estos temas. Esto podemos hacerlo nosotros mismos. Yo quiero enfocarme en el problema de la carta, el por qué Pablo escribe y cuál es el problema que estaba surgiendo entre estos cristianos. Pero ambas posturas tienen fuerza, tanto antes del Concilio de Jerusalén como después del Concilio de Jerusalén. Y realmente cuando vemos en Hechos 15, como dice MacDonald, si la carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén, registrada en Hechos 15, eso explicaría que la circuncisión fuera todavía una cuestión candente. Theodor Sand, un erudito conservador alemán líder, data a Gálatas en la época del segundo viaje misionero desde Corinto. Esto haría de ella su primera epístola. Muchos dan por sentado que esta fue la primera carta que Pablo escribió. La primera epístola registrada, escrita por Pablo, muchos dicen que es esta, que es Gálatas. Y quiero recordarle algo. Nuestro orden, en el orden de la Biblia nuestra, no es cronológico, es lógico. Es lógico, no es un orden cronológico, no es un orden que si esta se escribió primero, va primero, si esta se escribió segunda, va segunda. Nosotros no la tenemos así. Nosotros tenemos un orden lógico de los escritos, no cronológicos, incluyendo el Antiguo Testamento. Porque si tuviéramos un orden cronológico, el Antiguo Testamento terminaría con Segunda de Crónicas y no con Malaquías. Y por eso Jesús hace referencia, el mismo Jesús dice, desde Génesis hasta Crónicas, que mataron a los profetas, etcétera, etcétera, y uno se pregunta, o sea, la muerte de un profeta que está en Crónicas, y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque la Biblia judía, el último libro es Crónicas, no Segunda de Crónicas, no Malaquías. Entonces nuestra Biblia es un orden lógico y no cronológico. Entonces esta podría ser probablemente la primera epístola del apóstol Pablo. Entonces tenemos dos posiciones. Antes del Concilio de Jerusalén, año 48, que tiene fuerza, los argumentos tienen fuerza, y después del Concilio de Jerusalén, entre los años 50 y 53 después de Cristo, que también estos argumentos tienen fuerza. Esas son algunas de las posturas que nosotros tenemos. Entonces, pasando ya al trasfondo y al tema de la carta, podemos ver que durante los primeros viajes misioneros de Pablo, visitó Asia Menor, predicando el glorioso mensaje de la salvación que es solo por Cristo. Muchos de sus oyentes fueron salvos y se constituyeron iglesias, varias de ellas en Galacia. Los habitantes de Galacia eran conocidos por su inestabilidad, actitud guerrera y veleidad. Después de que Pablo dejase la región, falsos maestros se infiltraron en las iglesias e introdujeron falsas doctrinas. Enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo y la observancia de la ley, no solo Cristo. Y esto lo podemos ver también en la carta a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo le escribe que estaban también falsos maestros en la iglesia enseñando otras cosas, pero más allá de cumplir la ley también había adoración a los ángeles y un montón de cosas a las cuales Pablo condena. O sea, ellos no negaban a Cristo tampoco en la iglesia de Colosas, estos falsos profetas, pero se necesitaba algo más. Se necesitaba un conocimiento mítico que ellos tenían, o la gnosis, y de ahí proviene lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Entonces vemos que en el siglo I realmente este tipo de enseñanzas falsas era muy común. De que aceptamos a Cristo, pero no es suficiente para la salvación, necesitamos algo más. Eso era muy común en el primer siglo. Y es interesante que 20 siglos después tenemos la misma creencia, ahorita en el siglo XXI. Exactamente la misma creencia tenemos en el siglo XXI. Cristo no es suficiente, yo tengo que ayudarlo.
yo tengo que hacer ritos, yo tengo que sacrificar mi cuerpo, yo tengo que hacer ciertas cosas porque Cristo no puede solo, tengo que ayudarle. Eso hace a Cristo insuficiente. Y por eso uno de los mensajes principales, o el mensaje principal de la carta a los Colosenses, es la supremacía de Cristo. Y Pablo trata muy fuertemente con estos temas. Y es de hecho el mismo tema en Gálatas. Pablo va a demostrar que Cristo es suficiente y no se necesitan las obras. ¿Por qué Pablo está tan seguro y por qué Pablo está tan convencido de esto? Porque el mismo Pablo ya había vivido esto. Si hubiese una persona que pudiese ganarse la salvación por obras, por el cumplimiento de la ley y la obediencia de la ley, era Pablo. Pablo era celoso con la ley. Pablo tenía un celo por la ley increíble. Es increíble. Si era una persona que se merecía el cielo por obedecer la ley, era Pablo. Y vemos que Pablo, después que tuvo el encuentro con el Señor le da a entender que no es así, que Cristo es suficiente, que la gracia de Dios es suficiente. Y esto él quiere transmitirle a los Gálatas. De hecho, le deja, si algún ángel, y si aún un ángel viene a predicar un evangelio diferente a este, que sea maldito. O sea, obviamente no va a venir un ángel a decir eso. Pablo está hablando de forma, poniendo un tipo de ejemplo para que puedan entenderlo. ¿Ah? Podríamos llamarlo. Entonces vemos que Pablo realmente entiende lo que es el evangelio de la gracia. Entiende que la ley no salva a nadie porque él vivió eso. Y este es el problema que Pablo se va a enfrentar con estos judíos y le va a enseñar de que Cristo es suficiente y que no hay que hacer otras cosas más para poder ser salvo. Su mensaje era una mezcla, los mensajes de los falsos maestros, era una mezcla de cristianismo y judaísmo, de gracia y ley, de Cristo y Moisés. También intentaban apartar a los Gálatas de Pablo diciendo que no era un genuino apóstol del Señor y que su mensaje no era fiable. Intentaban destruir la confianza en el mensaje, minando la confianza en el mensajero. Muchos de los cristianos de Galacia quedaron afectados por sus malvadas sugerencias. Dice McDonald, qué dolor y frustración debieron embargar el corazón de Pablo cuando llegaron esas noticias de Galacia. Se preguntaría quizás si habían sido en vano las labores que había hecho entre esta gente. Y es lo mismo que vemos con los corintios, cuando a Pablo le llega cuando los corintios no obedecen a Pablo, como Pablo sufrió, como Pablo se entristeció, como a Pablo le dolió en el corazón, porque Pablo amaba a estas personas. Y recuerden que nosotros somos humanos, muchas veces vemos a Pablo como un robot, como el superapóstol, que no tiene emociones ni sufre. De hecho, Pablo en su vida, el 90% de su vida la pasó con el agua al cuello, después que se hizo cristiano. Y al final le volaron la cabeza por la misma razón. Entonces Pablo sufría cuando recibía estas noticias, de que la iglesia se apartó, de que están creyendo otras cosas raras, de que están creyendo otro tipo de evangelio, de que están creyendo otras enseñanzas que están fuera de orden de lo que él enseñó. Pablo se afectaba con esto, mis hermanos. Realmente Pablo se afectaba enormemente con estas cosas. Entonces vemos realmente cuál era el problema que estaba pasando en Gálatas. Era que los Gálatas estaban creyendo que no solamente aceptando a Cristo podían ser salvos, sino que debían obediencia a la ley también. Obediencia mayormente a la circuncisión, porque esto era lo que demandaban los judíos, de los gentiles. Tienen que circuncidarse para poder ser salvos, porque si no, no podían ser salvos. Porque ellos venían con esas tradiciones desde Moisés. Entonces, es exactamente a esto lo que apunta el apóstol Pablo cuando habla realmente, escribe esta carta a los Gálatas. ¿Y cuál es el tema de esta carta? Bueno, la preocupación principal de Pablo es que los Gálatas no pierdan su fe en el Evangelio, en el verdadero Evangelio. Es significativa la frecuencia con que aparece la palabra Evangelio en esta carta. En esta pequeña epístola, la palabra Evangelio aparece más de 10 veces en 6 capítulos.
Más de 10 veces. O sea, vemos la importancia de Pablo de que estos cristianos se mantuviesen en lo que era el verdadero evangelio y no en otras fábulas, en otras creencias, en otras falsas doctrinas. Y eso lo vemos desde el primer capítulo, versículo 6, donde aparece la palabra evangelio. Y vemos que dice, es un tema muy conocido: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra evangelio aparece más de 10 veces en esta carta. Entonces eso hace interesante realmente cuál es la preocupación de Pablo al escribir esta carta. Es que los gálatas no se alejen del verdadero evangelio de Cristo. Entonces el tema principal de Pablo en esta carta es la justificación por la fe sin las obras de la ley. El tema principal de esta carta es la justificación por la fe sin las obras de la ley. Este es el mensaje principal de esta carta y lo estaremos viendo más próximamente el domingo cuando hablemos del tema realmente de esta carta. La justificación, el tema, sí. La justificación por la fe sin las obras de la ley. Ese es el tema principal. Sin las obras de la ley. Obviamente, a estas personas que querían imponer estos ritos o estas falsas creencias se le llamaba judaizantes. Interesantemente lo tenemos hoy también. Eran llamados judaizantes. Exactamente hoy tienen el mismo nombre. Hay una secta llamada los judaizantes. Y vuelvo y les repito, entre nosotros como cristianos también hay judaizantes que queremos y creemos exactamente lo mismo que estaban creyendo estas personas en el primer siglo. Y nosotros lo somos sin darnos cuenta muchas veces. Que creemos que aparte de Cristo tenemos que hacer otras cositas para poder ayudar a Cristo. Entonces, después, bueno, la pregunta es, ¿qué pasó entre la plantación de esas iglesias y la redacción de esta carta? ¿Por qué se hizo necesario escribir esta carta? Bueno, leemos que en Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os incircuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Y como decía antes, estos maestros no rechazaban a Cristo. De hecho, creían que Él era el Mesías. Simplemente de que no era suficiente y había que hacer algo más para poder ser salvo. Y esto era un pleito interminable con los judíos y los gentiles. Y vemos cómo los apóstoles, los pastores, grandes pastores del primer siglo, lucharon contra estas posturas, contra estas falsas creencias. De que Cristo simplemente solamente Cristo es necesario para nuestra salvación y no tenemos que hacer más nada para nuestra salvación. Esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y es interesante que vemos falsos profetas en todo el Nuevo Testamento. De hecho, una de las cartas que más me llama la atención y una de las cartas que más me gusta y una de las cartas que para mí es una de las cartas más profundas es la carta de Judas, y nada más tiene un solo capítulo, 25 versos. Y de esos 25 versos, 17 es describiendo cómo son los falsos profetas, cómo actúan, cómo piensan, qué hacen, cuál es su propósito. De hecho, Judas describe hasta que estos viven de la iglesia y quieren que la iglesia cubra sus necesidades, cubra todas sus necesidades, deleites. De hecho, el tema principal de la carta de Judas no iba a ser los falsos profetas. Él iba a hablar de la común salvación que tenían como hermanos y después dijo, pero me ha sido necesario. Y comienza a explicar sobre los falsos profetas. Y lo describe de una manera tan interesante, que para mí es una de las personas que lo explica de manera más clara en la forma en que estos falsos profetas se inmiscuían dentro de la iglesia y que buscaban. Y el problema no era tanto que se inmiscuían en la iglesia, sino que convencían a los verdaderos cristianos.
Y Pablo le insta, incluso Judas le insta en esta carta y le dice, acuérdese de lo que los apóstoles les enseñaron. ¿Cuáles apóstoles? Probablemente Pablo y Pedro, porque Judas toma mucho de Pedro. Pedro también acusa mucho a los falsos profetas. Y no lo trata suave. No lo trata suave, segunda de Pedro. Para nada. Entonces vemos este pleito interminable en el Nuevo Testamento contra estos falsos profetas, en todo el Nuevo Testamento. Obviamente en el Viejo y en el Antiguo también, pero vemos eso en el primer siglo. Entonces, eso es realmente, mis queridos hermanos, el tema principal realmente de la carta a los Gálatas. De que Cristo es suficiente y no se necesita obedecer la ley. Ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando dicen obedecer la ley, que no estamos, porque muchos tomamos esto como un estribillo, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, como que eso nos da a nosotros licencia para pecar, licencia para hacer lo que yo quiero. La pregunta es, ¿bajo cuál ley? Porque recuerden que el pueblo hebreo tenía, ¿cuáles leyes teníamos? La ceremonial, la civil y la moral. Cuando habla de la ley ceremonial, de los ritos, la circuncisión, porque nosotros tenemos que cumplir o obedecer. Nosotros tenemos que obedecer la ley moral de Dios porque sigue siendo el carácter de Dios. De esas 3 leyes, 2 fueron abolidas, pero una continúa, que es la ley moral de Dios, a lo que nosotros llamamos hoy los 10 mandamientos. Esa hay que cumplir, esa hay que obedecerla. Pero esta ley que los judíos querían que los gentiles obedeciese era la ley ceremonial, la de los ritos, la de la circuncisión, la que había que hacer ciertas cosas. A esa ley nos estamos refiriendo, no a la moral de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el bosquejo de esta carta? En 3 puntos la vamos a dividir. El bosquejo es 1. Personal. Pablo defiende su autoridad. Ya hablamos que estos falsos profetas enseñaban que Pablo no era un apóstol de fiar y que su mensaje no era digno, que su mensaje no era fiel del todo. Entonces Pablo defiende su autoridad nuevamente en Gálatas. Ya lo hizo en otras cartas. Aquí sigue haciéndolo, los primeros 2 capítulos. Aquí en estos 2 capítulos vemos el propósito de Pablo al escribir, la defensa de Pablo de su mensaje y ministerio, y cómo Pablo también reprende a Pedro. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Segundo punto, doctrinal. Pablo defiende la justificación por la fe. Esto va del capítulo 3 hasta el capítulo 5, verso 1. Y en este segundo plano vemos la gran verdad del Evangelio, la ley en contraste a la promesa, el propósito de la ley, niños e hijos, esclavitud o libertad. Y el tercero es práctico. Pablo defiende la libertad cristiana en el Espíritu. Y esto va desde el capítulo 5, versículo 2, hasta el capítulo 6, verso 18. Y aquí vemos el peligro del legalismo, poder para la santidad, exhortaciones prácticas y conclusión. Y estos son los 3 puntos que vamos a ver en Gálatas: personal, doctrinal y práctico. Cómo Pablo defiende su autoridad, cómo defiende la justificación y cómo defiende la libertad cristiana y cómo está en contra del legalismo. Alguien decía que el legalismo nos lleva al libertinaje. Creo que era William Hendricks que hablaba de estos puntos. Entonces, si quieren lo repito de nuevo en el bosquejo: personal, doctrinal y práctico. En el personal, Pablo defiende su autoridad. En el doctrinal, Pablo defiende la justificación por la fe. Y en el práctico, Pablo defiende la libertad cristiana, ojo, en el Espíritu. Lo importante es la parte 5. Libertad cristiana, no para hacer lo que yo quiera, en el Espíritu. En el Espíritu. Y esos son los 3 puntos que nosotros vamos a ahondar cuando ya nos metamos de lleno en el mensaje de Gálatas el próximo domingo. Entonces, ya hemos visto cuál es el tema principal de la carta, hemos visto el bosquejo de la carta, hemos visto las fechas próximas en que pudo haberse escrito la carta de los Gálatas, hemos visto la paternidad de los Gálatas
y hemos visto el problema de los Gálatas y cuál es el tema principal de los Gálatas. Y como dije al principio, que es algo que me encanta relacionarlo literalmente, vamos a ver en algo práctico cómo nosotros en la era moderna cristiana o desde el siglo XVI, cómo exactamente estamos luchando con lo mismo que Pablo luchaba. Desde la Reforma Protestante. Y cómo hoy todavía seguimos luchando exactamente con lo mismo. Desde el siglo I ya han pasado 20 siglos y estamos luchando con esto todavía. Eso es increíble. Entonces vamos a ver algo práctico desde la Reforma. Cómo Martín Lutero realmente, contra qué luchaba, contra qué escribió, por qué escribió, de forma breve, ya lo sabemos. Entonces vemos que según Hendricks, Lutero decía que la epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina, decía Lutero. Porque era su carta favorita del Nuevo Testamento. Catalina de Bombona. Entonces, es mi Cata, decía, porque amaba esta carta. Porque Lutero se identificaba con esta carta en el tiempo que estaba viviendo. Porque era exactamente lo mismo que estaba viviendo. Así hablaba Lutero, quien consideró Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Así se llamó esta carta en la era de la Reforma, o en el siglo XVI, de donde usted y yo desde ese siglo para acá nos llamamos protestantes. Y hay una razón del porqué. Lutero publicó su excelente comentario a los Gálatas en el 1535, un excelente comentario. Es bien sabido que para Lutero la doctrina principal del cristianismo era exactamente la cual Pablo hablaba a los Gálatas, la justificación por la fe, que él entendía de la siguiente manera. Lutero decía: nadie es justificado por sus acciones o actos de justicia, sino solamente por la fe. Ese es el tema principal exactamente de los Gálatas. Hay que tomar el contexto en que Lutero era bajo el yugo del catolicismo romano. Que el catolicismo romano también creía que había que hacer un montón de ritos para alcanzar una salvación. Que con el bautismo se iniciaba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Cristo no era suficiente y no sigue siendo suficiente en el catolicismo romano. También recordamos la distinción fundamental que hizo entre la ley y el evangelio. Decía Lutero: la ley requiere que los humanos actuemos obras, mientras que el evangelio requiere que lo recibamos, fe. Es fácil ver que para Lutero los judíos eran aquellos que actuaban, confiaban en sus propios esfuerzos para presentarse justificados ante Dios, mientras que los cristianos eran aquellos que solamente creían y recibían la gracia de Dios. Y este es el tema principal de la carta de Pablo. Pablo le va a hacer ver a los Gálatas realmente que creer en Jesucristo es suficiente, que no hay que recibir o hacer ritos o caer en ciertas prácticas para poder ser salvo aparte de Cristo, o para ayudar a Cristo como lo conocemos comúnmente. En Gálatas, Pablo lucha en contra de los judíos y de los judaizantes porque eran legalistas. Intentaban conseguir la salvación mediante sus propias obras, por lo que no tenían la libertad y la gracia de Cristo. Es interesante cómo Lutero leía Romanos 3, 27 y 28. Lutero pensaba que los judíos estaban jactando de sus logros, que consistían en las buenas obras de obediencia de la ley. Y el verso de Romanos 3, 27 y 28 dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Dice Pablo: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo: en ninguna manera, sino por la ley de la fe. Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Eso dice Romanos 3, 27, 28.
Y por eso Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? O sea, a los judíos, ¿por qué se jactan de ser judíos? ¿Por qué se jactan de que hay que hacer esta cosa para ser salvos? Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo, no, por la ley de la fe. Y dice que la ley es suficiente. Y Lutero entendía esto así, de que los judíos se jactaban porque eran judíos, porque tenían los ritos, porque podían ayudar a la salvación, porque podían circuncidarse. Entonces, el problema, según Lutero, consistía en que los judíos intentaban conseguir la salvación, la justicia de Dios, a través de las obras que hacían. Y Pablo dice que no es así como Dios lo ha establecido, no por obras, sino solamente por la fe. Entonces, ahora vamos en términos históricos. ¿Contra qué luchó Lutero en la Reforma? Luchó contra una iglesia católica romana que predicaba que la salvación se podía conseguir a través de las obras. Esas obras incluían viajes a Roma, comprando trozos de la cruz de Cristo, dando dinero a la iglesia, confesándose, etcétera, etcétera, etcétera. Lutero alzó la voz para demostrar que la salvación no viene por el hacer obras, sino mediante la gracia y fe en Jesús. Solamente esto. No se necesita más nada, decía Lutero. Muchos piensan que su trasfondo histórico condicionó su aproximación al pensamiento paulino. Lutero vio en Pablo un paralelismo de su propia situación en el siglo XVI. El apóstol luchaba contra lo mismo que él estaba luchando. Y por eso Lutero se identificó de una manera tan enorme con esta epístola, que fue su carta que él más amó. Porque Lutero exactamente estaba viviendo la misma situación en el siglo XVI que la que Pablo estaba viviendo en el siglo I. Y es un paralelismo, no voy a decir idéntico, pero muy, muy parecido. Muy, muy parecido. La lucha de Pablo contra los judaizantes en Gálatas y en Romanos era exactamente igual a la de Lutero contra la iglesia de su día. La respuesta tanto de Pablo como de Lutero a sus adversarios era la siguiente: no hay que hacer nada para ganar la salvación divina. Es gratis mediante la fe en Cristo. La misma respuesta que había servido para los judaizantes del siglo I servía para los católicos romanos del siglo XVI. Era la misma situación que se vivió en el siglo XVI, era la misma situación que vivió Pablo en el siglo I con los judaizantes. Y si lo trasladamos para el siglo XXI, es interesantísimo que tenemos la misma situación. Pero esta vez no es la iglesia católica, aunque sigue creyendo lo mismo, no estoy diciendo que no. Pero esta vez un porcentaje enorme del cristiano evangélico cree exactamente con lo que Pablo luchó en el siglo I. Lo que Pablo refutó en el siglo I, hay muchos evangélicos que creen exactamente esto que Pablo refutó. Y yo no sé dónde encuentran tantos argumentos bíblicos para defenderlo. Y por esto se hace necesario, mis amados hermanos, que podamos estudiar la Biblia, que podamos entender la Biblia, que podamos poner por obra lo que nos dice la Biblia. Porque lo que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos, simplemente tiene un nombre diferente, pero era lo mismo con lo que se luchó en los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, en el siglo IV se luchó contra el arrianismo. Hoy se llaman testigos de Jehová. Tenemos las mismas falsas doctrinas hoy con otros nombres. Es imperativo que nosotros como cristianos estudiemos la Biblia, analicemos la Biblia y podamos entender el mensaje de la Biblia. ¿Contra qué lucharon estos grandes hombres de Dios? Porque tenemos que defender el Evangelio, mis amados hermanos. Tenemos que luchar por el Evangelio. Nosotros somos los voceros de Dios en la tierra.
Pero muchos voceros están aceptando un liberalismo y una parcialidad enorme en contra del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que con lo que Pablo luchó en el primer siglo, todavía nosotros seguimos luchando el día de hoy. Con lo que Lutero luchó en el siglo XVI, todavía seguimos luchando el día de hoy. Son las mismas falsas enseñanzas. Y para refutarlas, tenemos que aprender el mensaje bíblico, entenderlo, aplicarlo. Porque esos judaizantes que tenemos hoy en día también dentro del mundo evangélico, usan la Biblia para apoyar sus falsas doctrinas. Y si nosotros no entendemos la Biblia, exactamente va a pasar como pasaba en la iglesia del primer siglo. Vamos a ceder ante estas falsas enseñanzas, porque no comprendemos la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, en el día de hoy esto era lo que quería traerles, la parte histórica del libro de la carta de los Gálatas, y ya el domingo vamos a ver el mensaje propio de la parte de los Gálatas. Hoy vimos, repito, la paternidad, quién le escribió, el año o los años próximos de quién le escribió. Vimos el bosquejo, cuáles son los temas de Pablo, personal, doctrinal y práctico. Vimos un acercamiento histórico del siglo XVI con esta carta. ¿Qué más vimos? Vimos el trasfondo, vimos el tema principal de la carta. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo hoy, y ya el domingo nos vamos a introducir en el tema propio del mensaje de la carta a los Gálatas, capítulo por capítulo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí terminamos en el día de hoy de este análisis general de la epístola a los Gálatas. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí hoy en el día para poder analizar un poquito más tu palabra, Señor. Danos pasión, danos amor por tu palabra, Padre. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayuda a sustentar, a cimentar cada día más nuestra fe, Señor. Que no cualquier viento de doctrina falsa nos pueda remenear, Señor, sino que podamos estar cimentados en tu palabra, Señor. Te damos gracias, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.